hermanos, que Dios los bendiga a todos, disfrutando de este agradable clima, ¿verdad? Está rico el clima, hermanos, gracias a Dios, que así fuera todo el año. ¿No estaría contento usted que fuera así el clima todo el tiempo? Yo feliz con el frío, yo prefiero dormir así, bien abrigadito, que le dé frío, y no estar con el calor, ¿verdad?, que desespera. Así es que disfrutemos estos días porque son escasos en el año. Decía alguien por ahí, los vientos de octubre hoy son los vientos de enero. ¿Cómo están las cosas de trastornadas? Hermanos, los días domingos estamos hablando temas de familia y desde hace ya algunas semanas estamos hablando del fruto del Espíritu Santo y de sus diferentes componentes. Hemos hablado del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, y hoy nos corresponde el último de los elementos, que es la templanza. Ahora, lo hemos orientado, no que solamente a eso, pero hemos orientado a que en la familia nosotros debemos cultivar, debemos enseñarle a los de nuestra casa a que estos elementos deben cultivarse en nuestro carácter. Nosotros debemos de ser gente llena de amor, gente gozosa, gente pacífica, gente mansa. Hablábamos hace unas semanas por cierto, el último tema fue de la mansedumbre. ¿Se acuerdan? Decíamos que el mejor ejemplo de mansedumbre fue nuestro Señor Jesucristo, que Él permitió que le pasaran todas las cosas que le sucedieron y Él no reaccionó ante el odio, el agravio y todo el daño que le hicieron. Y algunos podrían decir que Él fue tonto, pero decimos que eso no es ser tonto, eso justamente es la mansedumbre. Entonces los cristianos somos llamados a tener todas esas características, y el Señor nos manda andar en el Espíritu. El Señor dice que contra estas cosas que hemos mencionado, estos elementos, dice, no hay ley que pueda contra ellos. Así es que hoy vamos a hablar de la templanza. Yo les voy a invitar a que busquen en sus Biblias lo que ya leí, Gálatas 5, 22 y 23, y leemos, ahí está en pantalla, dice: mas el fruto del Espíritu es el fruto, no los frutos, es uno solo, y está compuesto por diferentes elementos, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a orar, hermanos míos. Señor, en esta noche, gracias. Gracias por la vida, gracias porque nos permite, Señor, reunirnos en este templo para buscar tu rostro, para adorarte, Señor. No lo hacemos por religiosidad, lo hacemos por amor, lo hacemos porque en nuestro interior, Señor, hay una tremenda necesidad de ti, hay hambre y sed de ti, Señor, de justicia. Por eso te buscamos, Señor, con devoción, con alegría te buscamos, Dios. En esta hora nos despojamos de todo aquello que pueda estorbarnos, que pueda distraernos o perturbarnos, Señor, y pueda entorpecer la obra que tú quieres hacer en nuestra vida. Nos despojamos de todo ello, Señor. Orgullo, Señor, rencor, envidias, amarguras, Señor, tristeza, lo que sea que pueda estorbar, Dios, nos despojamos y te pedimos que tú, Señor, hagas que tu palabra haya cabida en nosotros. Bendícenos con ella, edifícanos, instrúyenos, corrige y redarguye nuestra vida, Señor, con tu bendita palabra. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú guiándonos a la verdad, que nos ayudes a comprender tus palabras, que podamos nosotros entenderlas, guardarlas y ponerlas en práctica en nuestro diario vivir. Ese es nuestro deseo, Señor. Con esa intención nosotros abrimos tu palabra, este libro precioso, Señor, para escudriñarlo y para alimentarnos con tus palabras, Señor. Como dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, oh Dios. Gracias te damos, mi Dios, en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos con acción de gracias. Amén. Muy bien, hay diferentes definiciones de templanza. El diccionario de la Real Academia Española tiene al menos 5 definiciones de lo que es templanza. Yo quiero referirme a 2 de ellas para comenzar. La primera dice que es moderación, sobriedad
y continencia. Tiene bastante que ver con la definición más amplia y bíblica de lo que es la templanza. Se lo repito, es moderación, sobriedad y continencia. Cuando hablamos de sobriedad, hermano, una palabra que vamos a repetir, voy a repetir bastante en este mensaje, es acerca del dominio propio. Sobriedad es ser dueño de uno mismo. Sobriedad es poderse controlar a uno mismo, sus pasiones, sus deseos y todas lo que nuestros sentidos y nuestros apetitos nos puedan exigir o demandar. El poder controlarnos, eso es calificado como sobriedad, como dominio propio y también como templanza. Entonces la templanza es esa moderación, sobriedad y continencia. Otra definición que está también bastante adecuada al término bíblico dice que es una de las 4 virtudes cardinales que consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. Eso es quizás una de las definiciones más apropiadas para nuestra comprensión de lo que es la templanza. Es esa virtud, es una virtud que las personas adquieren, que les ayuda a moderar sus apetitos, tomando en cuenta que es algo, estamos hablando que la templanza, ¿quién nos la da? La da Dios, porque estamos diciendo que la templanza es uno de los componentes del fruto del Espíritu Santo. Yo más de alguna vez me he topado con personas a las que les he hablado, les he compartido del Evangelio y como todos tenemos excesos en nuestra vida. Unos de una forma, otros de otra. A unos les gusta decir malas palabras, a otros les gusta fumar, a otros les gusta tomar, a otros les gusta adulterar, a otros fornicar, a otros mentir, a otros robar. Pero todos tenemos ese tipo de excesos. Todos tenemos ese tipo de hábitos nocivos y dañinos y que son desagradables delante de Dios. Que en la vida cristiana esas cosas se van dejando por la ayuda del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo. Eso es así y eso es lo bueno de estar en el Señor. Por eso es que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios es el que nos da el querer como el hacer su voluntad. Ahora, pero hay personas que sin haber nacido de nuevo, cuando se les anima o se les invita a seguir a Cristo, a entregarle sus vidas a Cristo, ponen pretextos como este: todavía no estoy preparado, primero voy a dejar algunas cosillas y luego que las haya dejado, entonces voy a buscar al Señor. ¿Y cómo vamos a dejar esas cosillas, sea lo que sea, que nosotros consideramos hábitos que a Dios no le agradan? Porque a eso se refiere la gente cuando dice voy a dejar algunas cosas y después voy a buscar a Dios. Cuando haya dejado el pecado, dice, ¿y cómo vamos a dejar el pecado si el que nos da la fuerza o el temple para lograrlo es el Espíritu de Dios? Es imposible que una persona diga que va a cambiar, la lógica de la gente es decir, voy a hacerme bueno y cuando sea bueno entonces voy a ir a la iglesia. Eso no va a pasar sin Cristo. Con dificultad nosotros que estamos en el Señor más o menos caminamos derecho. Amén. Porque hacemos el esfuerzo, pero no me venga a decir que no se equivoca. No me diga que no se enoja, no me diga que a veces no siente deseos de odiar a alguien o de hacer cosas que no debe. Sí lo sentimos y con eso luchamos y por eso oramos y por eso no dejamos de congregarnos y de pedirle a Dios que nos ayude a no ser víctimas del pecado. Pero si los que estamos en Cristo, con toda y la ayuda del Espíritu Santo, aún así nos equivocamos, ¿usted cree que alguien sin el Señor va a poder dejar esos hábitos? Imposible, pero no lo entienden. Pero la iglesia sí debe saber que quien nos ayuda a tener esa capacidad para moderar, para controlar nuestros apetitos y nuestros deseos, los deseos de nuestros sentidos, es justamente el Espíritu de Dios por medio de la templanza. Ahí es donde usted y yo salimos ganando. Por eso es que a veces decimos, yo para qué le tengo que pedir al Señor que me llene de su Espíritu, porque algunos creen que ser lleno del Espíritu solo es hablar en lenguas, solo es profetizar, solo es tener visiones. No, hermano, si ser lleno del Espíritu es justamente para que estos elementos de los que hemos venido hablando durante varias semanas se manifiesten en nuestro carácter, para que no seamos gente amargada, para que no seamos gente contenciosa, para que no seamos gente deshonesta, porque la Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros y da fruto en nuestra vida, entonces somos gente benigna, bondadosa, somos gente llena de amor, de gozo, de paz. Y todo lo que hemos hablado es importante, es necesario que como cristianos cultivemos estas cosas, porque de lo contrario
vea ante qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos ante la situación de que nos ven venir a la iglesia con una Biblia los domingos, pero cuando nos ven en nuestra vida cotidiana y nos ven nuestra manera de actuar y de comportarnos, de inmediato ponen en tela de juicio que nosotros seamos cristianos. Ey, hombre, ¿y vos que no vas a la iglesia? Cuando le oyen ese vocabulario soez, vulgar, frases de doble sentido, chistes, música, qué sé yo, cosas que ofenden a Dios, y lo oyen hacer, decir, practicar esas cosas, y la gente que no es cristiana dice, bueno, ¿y vos que no vas a la iglesia? ¿Y por qué decís esas grandes palabrotas? ¿Y por qué sos mentiroso? ¿Y por qué ofendés de esa manera? ¿No sos cristiano, pues? ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque nosotros creemos que ser cristiano es visitar la iglesia de vez en cuando. Y la verdad es que ser cristiano significa parecernos a Cristo. ¿Oyó eso, hermano? Ser cristiano, o sea, nos dicen cristianos, el término de cristianos surgió a partir del hecho que se suponía que los discípulos querían imitar a Jesús. Entonces, cuando a nosotros nos dicen cristianos, lo que están diciendo es que nosotros somos imitadores de Cristo. No que somos gente que vamos a la iglesia los domingos con una Biblia y el resto de los días viven como les da la gana, sino gente que imita a Jesús. Cuando hablábamos de la mansedumbre hace 2 semanas, hablábamos y decíamos que Jesús nos hacía la invitación y decía, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero la invitación de Jesús, el reto de Jesús es, aprendan de mí. ¿Y nosotros de quién aprendemos? A veces nosotros tomamos como estereotipo a esos cristianos sinvergüenzas. Hombre, aquí hay unos cipotes que vienen a la iglesia a conseguir bichas. Yo quiero ser como esos bichos. Esos son los estereotipos. Los cristianos mañosos, ¿verdad? Los cristianos deshonestos. Eso no, yo así quiero ser como este hermano. Nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir tiene que ser Jesús. Amén. No, yo soy manso pero no menso. Pues ya le dije, si a Jesús nosotros lo catalogaríamos como menso según nuestra lógica, pero delante de Dios Él era un hombre manso. Y los cristianos somos llamados a ser mansos, a imitar a Jesús en toda nuestra manera de vivir. Entonces, hermanos, es de vital importancia para la iglesia que nosotros cultivemos cada una de estas virtudes. Y cuando hablamos de la templanza, yo me detengo a pensar y digo, quizás sea el único que le pasa esto. Voy a hablar por mí, que cuando me equivoco me siento avergonzado delante de Dios, y me siento aún más avergonzado cuando la equivocación que cometo es algo que ya he cometido o es algo en lo que suelo equivocarme con frecuencia. ¿A alguien más le pasa lo mismo? ¿Sí? ¿Cómo qué cosas? Ay, no se las puedo decir porque esas cosas se las cuento yo al Señor y usted le cuenta las suyas. Pero hagamos hipotéticamente un ejercicio, como cuando yo tengo el problema de decir palabrotas. Las dije en mi trabajo, las dije allá en la calle, con los vecinos, las dije. Y ya cuando en la noche voy a hablar con el Señor, porque tenemos la costumbre de las noches hablar con el Señor, ¿verdad? Y cuando voy a hablar con el Señor, y Señor, mi Dios, yo te amo, ¡pum! La mente nos recuerda, sinvergüenza, y todas las cochinadas que dijiste, y hoy le estás diciendo, mi Dios, yo te amo. Ay, entonces como que da pena, ¿verdad? O sea, uno no ve exactamente el rostro de Dios, pero uno siente la presencia de Dios y que Dios y es normal. Me imagino que le pasa también a aquel que de vez en cuando agarra zumba y cuando ya, Señor, bueno, Señor, vamos a ver, ya ni queremos hablar con él. El que roba, el que se gastó el sueldo y no le dio el diezmo a Dios, y luego viene, Señor, te pido que me bendiga. Ay, Señor, ya me acordé que te robé este mes. Y entonces cuando esos errores, cuando cometemos esos errores, sabemos que hemos ofendido a Dios, porque el Espíritu de Dios nos redarguye y nos hace ver, te equivocaste, papito. Y cuando esas cosas suceden y nos sentimos avergonzados, digo, vuelvo a mi ejemplo,
yo le digo al Señor, Señor, yo ya no quiero equivocarme en eso. Pero nos topamos con el problema que Pablo nos enseña en la carta a los Romanos. Que el querer hacer el bien, dice, está en mí, pero no el hacerlo. Y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo quiero hacer el bien, pero hay otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Y son los deseos, porque Dios condenó al pecado en la carne. Por eso la Biblia dice que la carne no puede, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nosotros, para entrar al reino de Dios de manera definitiva, tenemos que despojarnos de esta naturaleza, y por eso Dios nos tiene un cuerpo glorificado. Pero en nuestra carne, dice Pablo, no mora el bien. Y esa lucha permanente que usted y yo tenemos por no acceder, por no rendirnos ante los deseos de la carne, es la guerra espiritual que Dios nos dice, andad en el Espíritu. Pero la iglesia entiende a veces que andar en el Espíritu es andar hablando lenguas, es profetizar. No, hermano, andar en el Espíritu es que esos elementos de los que hemos hablado seamos gente de amor, de paz, gente alegre, gente bondadosa, gente benigna. Eso es andar en el Espíritu. Pero algunos creen que andar en el Espíritu es una cosa así como andar casi flotando. No, hermano, andar en el Espíritu es que esos elementos se vean en nuestra vida. Y yo creo que esa parte de la templanza es la que nos ayuda a nosotros a no tener que llegar avergonzados delante de Dios a cada rato, decirle otra vez, Señor, otra vez, aquí vengo a decir lo mismo de ayer, Señor, ¿te acordás? Que ayer estuve viendo pornografía y hoy otra vez, y mañana otra vez, así que de una vez te pido perdón por mañana y por pasado, por los cigarros que me fumé hoy y por los que me voy a fumar mañana, porque ya son hábitos que no podemos controlar. Entonces, cuando nosotros estamos sumergidos en ese tipo de pecados, lo único que nos puede ayudar es la templanza. Eso es la virtud, se lo repito, que nos ayuda a los creyentes a moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. Bueno, lo vamos a comparar con algo que no es tan malo. No digo que no sea malo, no es tan malo. La gula, la glotonería. Dígame, los que ya, digamos que algo otros problemitas como fumar o beber, con ayuda del Señor, los hemos logrado dejar. Pero comer es algo parecido, déjenme decirle. Y no es cierto que a veces uno quisiera decir, ya no voy a comer eso, o ya no voy a comer tantas pupusas, porque también uno se ve que ya no le queda la ropa. No sé, ya no voy a beber tanta gaseosa. Cosas como esas. ¿Alguna vez lo ha dicho usted? Pero cuando se enfrenta a la tentación, ¿no le ha pasado? Acabamos de pasar la época de fin de año, las fiestas de fin de año, y lo que abunda en esos días es comida. Y donde usted vaya, comida. Y uno dice, no voy a guardar la línea, dice uno, por mi salud, por lo que sea. Pero cuando usted se topa y le sirven y usted siente el olor, su sentido, oiga esto, por eso quise poner este ejemplo, solo como un ejemplo, ya vamos a ir a otras áreas más complicadas. Cuando usted siente el olor y aquello que le gusta, y si lo prueba, bueno, hay diferentes elementos, lo ve, lo huele y lo saborea. Ya lo sedujeron. Quedó reducida su alma a un bocado de pan. ¿Aló? Y aunque usted se quiera liberar, no, venga, pues solo uno me voy a comer, y así el gran pan. Solo uno se va a comer, dice. ¿Verdad? Y el chumpe entero está dentro del pan. Estamos hablando de comida. Pero así como podría ser comida, podría ser una mujer ajena, bonita, exhibicionista. La vio. Y si iban en el microbús apretado, sintió el olor de su perfume y quizás hasta la tocó. ¿Me entiende? Y entonces, ¿qué pasó?
Y si le dice buenos días, yo a usted la conozco. Y si le responde, sí, en la Peniel nos hemos visto el domingo en la 6. Ahí llegamos. Qué gusto. Ay, a ver cuándo nos tomamos un cafecito. Ay, cuando usted quiera, ya sabe. Y entonces hay proverbios que hablan de eso. Su alma queda reducida a un bocado de pan. Porque ya ella no es la razón la que nos está guiando. ¿Qué es? Si no es la razón, ¿qué sería lo que nos controla? Los deseos de nuestra carne. Y la templanza es lo único que nos ayuda a volver en sí. Y a poder resistir y poder controlar los malos deseos. Cuando usted anda en apuros, cuando usted anda en aprietos económicos y ve en su trabajo una oportunidad para hacer dinero fácil de manera ilícita, y usted dice, yo sé que aquí me puedo echar esta movida, saco estas cosas, las vendo y hasta tengo quien me las va a comprar y aquí ni cuentas se van a dar, y cuando se vengan a dar cuenta yo voy a decir que a ver quién fue. Sí, con esto bien me gano unos 1000 bolitas, y ahorita con esto de las matrículas, los libros, los uniformes, bien me caería en eso. No, yo la voy a dar y después le pido perdón a Dios, es más, hasta 10 me voy a dar. Bueno, quizás no, mejor una ofrendita. Y entonces nos vemos seducidos. Nuestros deseos, la ambición de dinero, poder, placer, lo que usted quiera, son los deseos de nuestra carne. Y lo único que nos puede ayudar a controlarnos es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, iglesia. ¿Están aquí? El Espíritu de Dios nos ayuda a ser templados. Quiero comentarles algo. La palabra templanza solo aparece una vez en la Biblia y es justamente el versículo que lo hemos leído. Se traduce de la palabra griega, enkrateia, sí es la palabra. Y solamente en Gálatas 5:23 se traduce por templanza. Las otras veces en las que aparece en la Biblia se traduce con su uso más común como dominio propio. Yo quiero verlos, yo quiero mostrárselos más bien. En los otros pasajes en los que aparece el mismo término griego, enkrateia. Vaya conmigo a Hechos 24:25. Hechos 24:25. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, ¿de qué dice después? De la enkrateia. Es la misma palabra que se traduce en Gálatas por templanza. De la enkrateia, que es dominio propio, dice, y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete por cuanto tengo, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Entonces, ahí se menciona nuevamente la misma palabra griega, enkrateia, pero se traduce como dominio propio. Hay otro pasaje que está en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Segunda carta de Pedro, ¿lo tiene? Dice, y al conocimiento, dice, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Entonces, ahí está nuevamente la palabra enkrateia, pero en todos los otros casos se traduce como dominio propio. Y el otro pasaje en el que aparece es en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, donde el Señor dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de enkrateia, dominio propio. O sea que Dios nos ha dado un espíritu con el que usted y yo podemos tener templanza o dominio propio. Porque de lo contrario, la Biblia dice que los deseos de los hombres son de continuo solamente el mal. Dice que no se pueden sujetar, dice que la carne no se puede sujetar a la ley de Dios, dice en la carta de los Romanos en el capítulo 8. Los deseos de la carne no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden.
Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay ninguno que pueda hacer el bien, no hay ni uno solo que busque a Dios, ni que pueda hacer el bien. Porque nuestra naturaleza caída es inclinada hacia el mal. Y el único que puede enderezar nuestras vidas hacia lo bueno es Dios por medio de su Espíritu. Por eso es que le debemos pedir y debemos orar y debemos enseñarle a los de nuestra casa a tener dominio propio. Porque quiero decirles que lo contrario al dominio propio sería el libertinaje, sería el dar rienda suelta a nuestros deseos. Y esas son las cosas a las que el mundo constantemente nos está incitando a través de todos los medios. Hoy hablemos de los medios de comunicación, la música, la televisión, el internet. Todos esos medios son utilizados por el enemigo para seducir nuestro sentido, para instarnos al pecado, a la maldad, a la avaricia, al placer y a todos los deseos de la carne. Entonces hoy tenemos una lucha todavía más severa. Y la iglesia debe acudir al Señor para pedirle dominio propio. Porque ¿cuál es el problema que tenemos con nuestra juventud? Con las generaciones que ahora, hoy dicen muchos de los que ya somos viejos, me incluyo. Ah, no, dice, es que en nuestros tiempos nosotros de lo que jugábamos, ¿de qué jugábamos? A ver, los que tenemos ya cerca de los 40. Jugábamos trompo, jugábamos yoyo, jugábamos chibola, jugábamos pelota, nos íbamos al río a tirar con hondía. Esas eran nuestras grandes travesuras. Jugar mica, ladrón librado, arranca cebolla, arranca los dientes. Ay, no, eso no. ¿No es cierto que esos eran en otro tiempo los entretenimientos de nosotros? Yo les digo que todavía cuando yo era cipotón, en los tiempos en los que surgieron las maras, las famosas maras, las que hoy conocemos, la MS y la otra mara, en el tiempo en que surgieron las maras, a lo que los jóvenes, porque yo estaba cipote todavía, le teníamos miedo en aquel tiempo de encontrarse con uno de ellos, era darse duro. Yo no sé si ustedes se acuerdan, lo que uno dice, ay, no es que si me llegan a agarrar y me dan duro, entonces uno le tenía miedo a una penqueada. Sí, pero les tenía miedo, pues. ¿Se acuerdan el tiempo en que lo peseaban a uno? Ya no se acuerdan. Hubo un tiempo, hey, pásate un bar. Y entonces si uno se ponía, le podían dar su penqueada. Pero le teníamos miedo a la penqueada. Hoy vea usted dónde se dan duro. Dígame dónde ve usted dándose duros. Así que, ay, salió que a puño limpio. En ninguna parte. Hoy solo plomazos. No es que hoy ya no se da duro la gente. Entonces, pero ¿por qué hemos llegado a ese nivel de violencia y de degeneración social? Porque el entorno a eso nos incita. Y la iglesia sentada en los laureles. ¿Amén? Sí, venimos a la iglesia a echarnos la siesta de los justos, ¿verdad? Ay, bonita estuvo la alabanza y el sermón, ni hablar, dormí como un bebé. Me gusta cómo predica este varón. Se siente una unción que lo hace dormir a uno. Y mientras tanto las cosas están como están. Y esos niños que ahora andan matando, ¿hijos de quién son? Ay, no, ¿de quién serán? Son hijos nuestros. Pues sí, porque no son otros. Digo, cuando digo nuestro es de nuestra generación. Nuestra generación permitió eso. Ahora, bendito Dios por la iglesia, porque la iglesia está atenta a la voz de Dios y nosotros podemos hacer algo para corregir eso. Pero tenemos que enseñarle a los pequeños, a los jóvenes, a los que podamos, tenemos que enseñarles a confiar en el Señor, a imitar a Cristo, a practicar estas cosas, no la violencia, no el odio, no la venganza, sino el amor, la benignidad y la mansedumbre. Pero si toda la vida le vamos a andar enseñando, mira hijo, si te hacen algo en la escuela, no te dejes, zampale. En lugar de decirle, mire, si algún niño le hace algo, usted no haga nada. Dígale a la maestra. Y si la maestra no hace nada, entonces me dice a mí, yo voy a ir a platicar con la maestra para que podamos arreglar eso. Eso debería decirle un buen padre a su hijo. ¿Aló?
Así. Mire, no ande diciéndole apodos a sus compañeritos. Ah, es que ya llegó el sapo y la ciguanaba. Ahí están y empiezan los hipotes desde ahí a que mira que hablar de, ay, esa niña, 5 años, esa niña me gusta. 5 años los niños. Y hablan de un beso. ¿Por qué? Porque eso es lo que ven en la televisión. Eso es lo que les enseña. Y aunque usted no lo crea, me voy a quejar públicamente. Los programas educativos que el gobierno de este país impulsa son programas con una filosofía marcadamente humanista. ¿Qué es eso, hermano? El humanismo es la corriente filosófica que niega la existencia de Dios, que invita a los seres humanos a independizarse de Dios, a no creer, a ver a Dios como una especie de leyenda, fábula. Lo ponen al mismo nivel que la ciguanaba, el padre sin cabeza, la carreta chillón. A ese mismo nivel pretende poner esa corriente ideológica y filosófica a Dios en la mente de los niños, y eso les tenemos que enseñar porque como eso manda el Ministerio de Educación. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de nuestra iglesia, que se les está enseñando los contenidos, pero a la par van los principios y el temor a Dios, para que ellos entiendan que Dios no es ninguna leyenda, ni ninguna fábula, ni ningún cuento. Dios es todopoderoso, el único Dios verdadero, y que en Él tienen que poner su confianza. ¿Estamos haciendo la diferencia? Queremos hacer la diferencia, pero no es solamente aquí en las aulas del colegio. Usted primeramente tiene que hacerlo en su casa. Si esto de la templanza y el dominio propio es algo que usted debe enseñarle a sus hijos, y si no se los quiere enseñar, tráigalos a la iglesia y que aprendan también, pues. No por eso estamos hablando de esto aquí en los temas de familia, para que todos en familia vengamos y aprendamos a tener dominio propio. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. Quiero que me acompañen a ver 2 pasajes de la Biblia que nos muestran cuál es la bondad, la virtud, el beneficio del dominio propio. Vea conmigo Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Están conmigo? Y es mejor, en esa misma línea de mejor, y es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una. Eso que dice ahí en el versículo, la segunda parte del pasaje, del verso, es el dominio propio. Es mejor aquel que se enseñorea de su espíritu. ¿Cómo es eso? Aquel que tiene dominio propio, el que sabe controlarse, es mejor que el que toma una ciudad. ¿De qué le sirve a alguien que tome cautiva una ciudad si no es capaz de controlarse ni él mismo? Esa es la lógica que Dios plantea en el versículo. ¿De qué le serviría a un rey que, ¿cómo se dice? Que someta una ciudad, que conquiste una ciudad, que la ponga bajo su dominio, bajo su gobierno, si no es capaz de controlarse él mismo? ¿De qué le sirve? Entonces nosotros tenemos que aprender a tener dominio propio, tenemos que pedírselo a Dios, tenemos que cultivarlo, pedirle a Dios a través de su espíritu que nos dé la templanza. Y dice también en el Proverbio 25:28, como ciudad derribada y sin muro, oiga esto, y le vamos a buscar la lógica también a la frase. Como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene. ¿Por qué compara Dios a un hombre cuyo espíritu no tiene rienda con una ciudad que no tiene muros y que está derribada? Pasémonos al tiempo de los reyes. En ese tiempo las ciudades estaban amuralladas, estaban convertidas en fortalezas. ¿Por qué? Porque la manera en que se manejaban las cosas es que un reino invadía a otro, y entonces las ciudades tenían que estar bien resguardadas para que cuando algún ejército invasor viniera, ellos pudieran ofrecer resistencia. Pero ¿qué pasaría con una ciudad que no tenía muros y que estaba casi en ruina? Si venía un ejército invasor, ¿qué iba a pasar?
completamente vulnerables ante cualquier asalto de sus enemigos. Una persona que no tiene dominio propio es completamente vulnerable a las acechanzas del diablo. Cualquier cosa que el diablo le quiera poner, lo logra, porque no tiene dominio propio. Odia, miente, roba, fornica, adultera, se emborracha y cualquier cantidad de cosas. Mire, este señor sí, o esta persona sí tiene defectos en su vida. Sí, no tiene dominio propio. Su espíritu, como dice ahí, no tiene rienda. Pero cuando nosotros oramos y le decimos al Señor, Señor, denos dominio propio, para que el diablo no venga a agarrarnos como que somos sus mascotas, que para donde el diablo dice, allá vamos. No, Señor, yo quiero tener control, dominio propio, poder controlar mis pasiones, mis deseos, mis pensamientos. Sí, como dice la Biblia, que hasta nuestros pensamientos que sean llevados cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Dios dice, todo lo amable, lo puro, lo que es de buen nombre, si hay algo en lo que hay virtud alguna, en esto pensad, dice el Señor. Dice la Biblia que Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Entonces, hasta eso tenemos que decirle al Señor, Señor, controla mis pensamientos. Porque nuestra mente puede convertirse, como dicen algunos por ahí, en un taller del diablo. Pero si nosotros le pedimos a Dios que nos dé dominio propio, Él va a controlar hasta nuestros pensamientos. Dice que nuestros pensamientos serán guardados a salvo en Cristo Jesús. Quiero poner un ejemplo de dominio propio. El ejemplo, por tiempo ya no le voy a pedir que lo leamos porque el tiempo ya nos avanzó. Pero en Génesis capítulo 39, versículos del 7 al 20, se relata la historia en la que José es llevado como mayordomo a la casa de Potifar, el egipcio. ¿Recuerdan la historia? Y desde que José llegó a la casa, debe haber sido un muchacho bien parecido, o la señora andaba muy urgida. Pero desde que él llegó a la casa, la señora le puso los ojos encima. Y dice el relato, ahí lo lee usted en su casa, que constantemente ella le asediaba, lo acosaba, diciéndole, duerme conmigo. Así dice el relato, que ella lo acosaba y le decía, duerme conmigo, duerme conmigo. Y José le respondió, la primera oportunidad que ella le insinuó, le pidió esto, ella le dijo, mire, mi jefe ha puesto... Mi amo ha puesto bajo mi cargo, bajo mi responsabilidad todas las cosas de la casa. Confía tanto en mi buena administración, en mi fidelidad, en mi lealtad hacia él, que no me ha dejado fuera de la autoridad absolutamente nada, excepto a usted. Yo puedo disponer de todo lo que es de mi amo, menos de su esposa. Así que le dice José, yo no cometería tal pecado ofendiendo a mi Dios y a mi amo al dormir con usted. Entonces José se negó. La Biblia no da detalles de cómo habrá sido la señora, si era bonita, qué edad tenía, no dice. Pero sea como sea, que una señora ande con ese entusiasmo detrás de un muchacho es una oportunidad para cualquier joven. En nuestros días, si un joven tuviera una oportunidad de esas y le contara a sus amigos, ¿qué cree que le dirían? ¿Qué cree que le dirían los jóvenes de nuestro tiempo, de la iglesia? Orá, varón, orá para que no entres en tentación. ¿Así le dirían sus amigos? Loco, decirle que tenés amigos también. ¿Verdad? Sí. Si no la querés, pasámela. Pero José no aceptó. Y como la señora insistiera en querer tener algo con él, en una ocasión que estaban solos en la casa y que él estaba haciendo los quehaceres ahí dentro de la casa, ella dijo, esta es la oportunidad. Hoy no se me va este bicho. Y quiso violarlo, porque eso quiso. Y lo hació y duerme conmigo. Y José, como era un hombre que amaba a Dios y temía a Dios y no quería ofender a Dios ni a su amo, mejor que te quede la ropa y me voy chulón, porque así dice el relato, que la ropa le quedó en las manos y José salió huyendo solo. Me imagino que había en calzoncillos, ¿verdad? Quizás en calzoncillos, o a saber, pero salió huyendo casi desnudo. Y cuando salió huyendo, la señora sin vergüenza se inventó una historia.
Y salió gritando la vieja escandalosa. Ay, 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 miren, este mayordomo me quiso violar, miren, ya han leído la historia, la vieja sinvergüenza lo que se inventó. El amo furioso, indignado por lo que él creyó que había sucedido, mandó a José a la cárcel. Pero José fue íntegro. José tuvo dominio propio. Mire, no vayan a contestar los hombres porque se pueden meter en líos. Pero ¿cuántos de ustedes hubieran hecho igual que José? De verdad, ya les dije, no vayan a contestar. Los van a matar. ¿Verdad? ¿Sabe qué? José tenía dominio propio. Saber controlar eso. Esa es una virtud que Dios le da por medio de su espíritu. Usted quiere que sus hijos, los padres de familia, oramos, ojalá que mi hijo jamás se vaya a meter en asmara, que nunca vaya a tomar, que nunca vaya a usar droga, que nunca vaya a andar metido en delincuencia. Vea que nosotros oramos por nuestros hijos. Enseñémosles a ellos a tener comunión con el Espíritu de Dios para que tengan dominio propio. Los que tienen hijas también oramos, ojalá que mi hija nunca vaya a andar regalando, ¿verdad?, amor por allí, por doquiera, ¿verdad? No, Señor, por favor, que mi hija tenga dominio propio. Pidámosle y enseñémosle a tener dominio propio. ¿Aló? De eso se trata, pues. No vale ir usted, mira, hija, aquí te traigo las pastillas y los preservativos. No vale ir usted con eso, ¿verdad? Enséñele a temer a Dios. Hay otro ejemplo aquí de lo que no es dominio propio. Lo que no es dominio propio. Jesús estaba con sus discípulos en Getsemaní la última noche que estuvo con ellos orando. Se llevó a Pedro, Jacobo y Juan, creo, con él a orar al monte. Les dijo, oren conmigo. Él se retiró un poco y estaba orando. En eso llegó Judas con los soldados romanos y los principales sacerdotes de los judíos que iban a capturar a Jesús. Y cuando llegaron donde Jesús y preguntaron quién es Jesús, ¿cuál fue la reacción de Pedro? ¿Se recuerdan? Uno de los evangelios relata. Sacó el cohete. Porque ese era el cohete de aquellos tiempos, ¿o no? ¿Usted cree que si en aquel tiempo hubieran habido pistolas, qué cree que hubieran dado Pedro? Una gran 45. ¿O no? Y una espada andaba. ¿Y para qué andaba una espada Pedro? Es como que usted me diga hoy que va a trabajar, va al centro de San Salvador y con corvo. ¿Y quién piensa que va a encontrar ramas en el camino o qué? ¿Ah? Entonces Pedro andaba con cohete. Y cuando vinieron aquellos, mira, y lo que siempre hemos dicho, le voló la oreja. ¿Usted cree que rasurarlo quería? Dígame, si le voló la oreja, ¿a dónde cree que le apuntó? A la nuca, hermano, a la cabeza. O sea, la onda. Vea, Pedro, uno de los discípulos, San Pedro, andando a la par de Jesús, se quería echar a un baboso. ¿O no es cierto? ¿Y por qué hizo eso? Por impulso, por odio, por falta de dominio propio. Así puede salir alguno de ustedes. Ay, tuve un problema con el vecino, yo saqué el cohete, ¡bam, bam, bam! ¡Va! No, hermano, es que me insultó y viera como que feo me dio. Pero si no aprendemos a controlarnos, podemos hacer locuras. Es otro ejemplo de la Biblia, de lo que no es dominio propio. Ahí está el ejemplo de Judas también, que fue y preguntó qué me dan a cambio de que se los entregue. 30 monedas de plata, hecho. El amor al dinero lo movió y no tuvo dominio propio. Después se sintió mal, dice la historia, el relato. ¿Pero por qué? Porque no tuvo dominio propio. Hermano, y así podemos hablar de innumerables ejemplos de gente que no es capaz de controlar sus apetitos. Olvidé mencionar un pasaje que es clave. Si usted me regala un minuto más, solo lo leemos. Santiago capítulo 1. Versículos del 13 al 15, es clave, no puedo omitirlo, por favor. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15, esto es el apetito del que estoy hablando, del que habla la Biblia, esos apetitos desmedidos, incontrolables de nuestra carne. La Biblia los llama de una manera, se llama concupiscencia.
Dice Santiago 1 del 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, ¿cuando qué, hermanos? Cuando de su propia concupiscencia es atraído por medio de sus sentidos, los oídos, los ojos, el tacto, el gusto, el olfato, cuando por medio de su, dice, de su concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz. Entonces nuestra lucha es contra la concupiscencia. Si usted quiere saber qué es la concupiscencia, son esos deseos, es el apetito que hay en nuestra carne por el pecado, por lo prohibido. Eso es la concupiscencia. Y la templanza o el dominio propio es la medicina o es el antídoto que Dios nos ha dado para controlar la concupiscencia. Si usted no quiere ser víctima de la concupiscencia de la carne, entonces lo que tenemos que hacer es decirle al Señor: lléname de tu espíritu, dame dominio propio, Señor, para que yo no sea blanco. Y no piense solo en los pecados sexuales: mentir, robar, odiar, decir palabrotas, emborracharse, fumar y hasta comer en exceso. Todas esas cosas también son pecado, hermano. Y muchas otras cosas que podríamos seguir agregando son pecados. Pero si nosotros aprendemos a tener dominio propio, entonces no seremos víctimas frecuentes de las mentiras del diablo. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias esta noche. Que yo me acerco a ti, tu alegría y gozo siempre me hacen revivir. Oh, oh, oh. Tu abrazo me regala paz, oh, me hace enamorarme cada día más y más. Estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré.